Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. El 88% de peruanos creen que la corrupción ha aumentado. Creo que esto no tiene fin, ¿verdad? No tiene cuándo parar. 28, 29, 30, 31% de peruanos dice entre aceptable y totalmente aceptable. ¿En qué país estamos? O sea, la mayoría, hay un gran sector de peruanos que ve como aceptable, lo normaliza la corrupción, que es lo normal, es que yo vaya a un hospital, pida un contacto, ya pues sácamele una cita, mientras la mayoría de peruanos tenemos que llamar al teléfono miles de veces hasta que te acepte, que te reserve una cita. O sea, realmente eso es lo preocupante en nuestro país. En cuanto refiere a esta encuesta que acaba de publicar Proética sobre la encuesta nacional sobre percepción de la corrupción en el Perú en año 2025. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Les habla su amigo Edgar Mancha Pineda. Luego de un pequeño receso ya estamos aquí para poder comentar los temas que tenemos en agenda. Bueno, acaba de publicarse una encuesta de Proética. La que encuestó fue esta empresa Ipsos sobre encuesta nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú 2025. Aquí tenemos los resultados de esta encuesta. ¿Qué nos dice? O sea, nos está hablando sobre corrupción que se ha hecho a nivel nacional, se ha encuestado a los peruanos y en el mes de octubre. Los resultados dice cuáles son los principales problemas del país según la población peruana. En un 68% dice la delincuencia y la inseguridad es el primer problema del país. Segundo, la corrupción, 67%. Tercero, la política, la falta de democracia, falta de líderes, 36%, consumo de drogas, 30%, etcétera. Eso entre los principales problemas del país. ¿Cómo percibe, hablando sobre corrupción, nuestro pueblo peruano? La sensación de que la corrupción ha aumentado, ha alcanzado un pico histórico este año y una subida constante desde el año 2017. Miren, el 88% cree que en los últimos 5 años la corrupción en el Perú ha aumentado, sigue igual o ha disminuido. Miren, el 88% de peruanos creen que la corrupción ha aumentado. Creo que esto no tiene fin, ¿verdad? No tiene cuándo parar. El otro tema dice, ¿cuáles son los efectos de la corrupción en el país? A ver, ¿qué nos dice la población peruana? ¿Cuáles son los efectos de la corrupción? Dice, ¿de qué forma cree que la corrupción perjudica? Disminuye el crecimiento económico, 56%. Aumento de la pobreza y desigualdad, 42%. Aumenta la desconfianza del Estado, 39%. Reduce las oportunidades de empleo, 28%. Básicamente, la gente percibe que la corrupción disminuye el crecimiento económico, o sea, no favorece en que este país crezca económicamente. Otro tema, corrupción y vida cotidiana. Dice, ¿usted cree que la corrupción lo perjudica en su vida cotidiana? La mayoría, el 87%, como ven acá, dice, sí me perjudica la corrupción. Y solo un 13% dice no me perjudica. ¿De qué forma cree que la corrupción lo perjudica? A ver, ¿de qué manera? El 55% dice perjudica mi economía familiar, reduce mi confianza en el Estado, reduce mis oportunidades y la de mis familiares de conseguir empleo. Eso es lo que dice en qué aspectos perjudica la corrupción en el país. ¿Y cuáles son las 3 instituciones más corruptas según los peruanos? Según los peruanos dice, atención, esta es la última encuesta que se realizó y acaba de ser publicada por Ipsos, ¿no es cierto? Dice, el Congreso de la República es la institución más corrupta, con un 85%. La Fiscalía de la Nación, el Ministerio Público, 35%. El gobierno de la expresidenta Dina Boluarte, 33%. El Poder Judicial, 33%. De esta forma, dice la población que son las 3 instituciones más corruptas del país. ¿Y cuál es la paradoja de la corrupción y el llamado a liderar? Los peruanos exigen que las mismas instituciones que consideran de las más corruptas
como el Congreso y la policía sean las que lideren la solución. Esta contradicción sugiere que solo desde dentro de esas instituciones se pueda generar un cambio. Es decir, pueblo peruano percibe que el Congreso, la policía, el gobierno son los más corruptos. Sin embargo, cuando se le pregunta, ¿y quiénes son las llamadas, ¿no es cierto?, a reducir la corrupción? El pueblo peruano paradójicamente dice, es el Congreso, en un 45%, la que debe, ¿no es cierto?, luchar para reducir la corrupción, la policía y el gobierno central. Eso es lo paradójico. Ahora, ¿cómo la autopercepción en el tiempo, la externalización de la corrupción? Dice, la autopercepción de la corrupción, cómo autopercibe el peruano, disminuye significativamente desde el año 2022, consolidándose la tendencia a externalizar la responsabilidad, es decir, otros son los corruptos, yo no soy corrupto, dice el peruano, ¿ya? Mientras más cerca al individuo, menos corrupción se percibe. Esta idea del corrupto es otro, se evidencia en que la corrupción aumenta como principal problema país y cae la confianza institucional, mientras que el 64% considera corruptos a sus compatriotas. O sea, el 64% de peruanos dicen, ellos son corruptos, el gobierno, el Congreso, los gobernantes, los gobiernos regionales, los alcaldes, etcétera, etcétera. Menos yo, dice, ¿no? Entonces, el 89% se autoevaluó como honesto. Vaya paradoja, ¿no? O sea, hay un dicho que dice, ¿cómo percibimos a la corrupción? Parece que hay una especie de cierta normalización, ¿no? Y el otro dice, a ver, ¿a quién consideran el gobierno más corrupto en los últimos 10 años? Dice, Dina Boluarte 72%, Ollanta Humala 10%, Pedro Castillo 9%, Martín Vizcarra 3%, Kuczynski 3%. Esto es lo que percibe los peruanos entre los gobiernos más corruptos de estos últimos 10 años. Y finalmente, ¿qué tan aceptable consideran los peruanos estas situaciones con el Estado? La corrupción se vuelve una herramienta funcional y más aceptada cuando se usa para superar la ineficiencia del Estado, especialmente en emergencias. Usar un contacto para obtener, por ejemplo, una cama en un hospital para que rápido sea atendido un paciente. En cambio, la corrupción por conveniencia, como el soborno a un policía o un inspector para evitar el cierre de un negocio, es rechazada por la gran mayoría de peruanos, que la considera un acto corrupto e inaceptable. ¿Qué significa? Es decir, el peruano puede ver que eso no es corrupción, por ejemplo, cuando dice hay que pedir a un conocido, a alguien que trabaja en el hospital, que me consiga una cama o una cita para un familiar gravemente enfermo. ¿Lo consideras eso corrupto? Dice, no, es aceptable, un 14%, 36% dice, es algo aceptable, 29% dice, algo inaceptable. Si juntamos, el 50% de peruanos dice, no, eso no es corrupción si busco un contacto en el hospital. El otro tema, si pido a un conocido en el Estado que agilice un trámite con el Estado que está muy lento, a ver, vaya a la UGEL o a la DREP o a ciertas entidades, si le digo, a ver, un conocido, un padrino, un allegado, un compadre, el peruano dice, el 4% dice, sí es aceptable eso, no hay problema. El 15% dice, es algo aceptable, señor Edgar, ¿de qué te escandalizas? El 39% dice, no, eso no es aceptable. Y el 40% dice, definitivamente eso no se acepta, ¿no? Bueno, por ese lado es entendible. Otro dice, pagarle propina a un funcionario para agilizar un trámite, darle por lo bajo. Bueno, el 3% de peruanos dice, sí es aceptable. Eso es lo preocupante, ¿no? Hay un 3% de peruanos que dice, no hay problema, hay que sobornarle, hay que darle su marmaja, disculpen el término, hay que darle su... ¿Cómo le dicen? A ver, su aceitada para que funcione, para que me haga un trámite. Eso el 3% de peruanos lo ve como totalmente aceptable. El 30% dice algo aceptable. ¿En qué país estamos? Sumamos, el 33% de peruanos creen que es algo aceptable, ¿no es cierto?, que se pueda apelar a darle una propina a un funcionario para que te lo agilice un trámite. Igualmente, cuando vas a que el dueño de un negocio le pague una propina a un inspector para poder seguir trabajando y que no le cierre el negocio,
el 33% de peruanos también dice, eso es algo aceptable y muy aceptable, ¿no? Y que un conductor le dé propina a un policía, el 28, sumamos 3, 28, 29, 30, 31% de peruanos dice entre aceptable y totalmente aceptable. ¿En qué país estamos? O sea, la mayoría, hay un gran sector de peruanos que ve como aceptable, lo normaliza la corrupción, que es lo normal, es que yo vaya a un hospital, pida un contacto, ya pues sácamele una cita, mientras la mayoría de peruanos tenemos que llamar al teléfono miles de veces hasta que te acepte, que te reserve una cita, pero la mitad de peruanos dicen, no, hay que apelar a un padrino, un compadre que trabaja en el hospital. Otro que pedir al Estado, a algún funcionario que te lo agilice tu trámite rápido, rapidito. El 15, 19% dice, está bien, no, eso no pasa nada, don Edgar, dice, ¿no? Entonces, realmente, eso es lo preocupante en nuestro país. Esa es la paradoja del tema de corrupción en cuanto refiere a esta encuesta que acaba de publicar Ipsos, ¿no? Aquí hemos puesto en la primera portada, y Proética, sobre la encuesta nacional sobre percepción de la corrupción en el Perú en año 2025. Muchas gracias, amigos, estaremos retornando con más temas en adelante. Hasta la próxima. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.